¿Quieres saber cómo convencer a tus suscriptores para que pasen a la acción en los emails que envías? ¿Quieres saber qué contarles a tus suscriptores para que hagan lo que tú quieres que hagan y que ya planteaste con tus objetivos en tus campañas de email marketing? O a lo mejor lo que quieres es saber qué aspecto tienen que tener tus emails para conseguir tus objetivos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, el podcast de email marketing. Hoy vamos a tratar las claves para enviar el email perfecto. Tengo una pasión, emprender online. Una pasión que me ha permitido ser libre y adaptarme a un mundo en constante cambio y lleno de inseguridades laborales. Mi misión es ayudar a otros negocios a dar viabilidad a sus negocios online utilizando la más efectiva de las estrategias de marketing digital, el email marketing. Y he creado este podcast para ayudarte a crear tu propia lista de suscriptores con las mejores estrategias y a convertir esos suscriptores en clientes fieles. Soy tu anfitrión, Paco Vargas, y te doy la bienvenida a ¿Tienes un email? Hasta ahora, dentro de la trilogía o esta especie de trilogía de episodios del podcast que hemos hecho sobre el email perfecto, hemos visto ya, pues hace 2 episodios, cómo establecer objetivos para tus campañas de email marketing, bueno, para saber realmente qué es lo que pretendes cada vez que envías un email y saber a qué atenerte, saber luego sobre qué medir, qué tener en cuenta a la hora de saber si tu campaña ha tenido éxito o no. Es decir, si has cumplido pues realmente con lo que esperabas a la hora de hacer una campaña y enviar los emails para que esa campaña salga adelante, ¿no? Y la semana pasada, en el segundo episodio de esta trilogía, vimos cómo conseguir que sean tus correos los que se abran, que tus suscriptores abran tus correos y no los de tu competencia. ¿Cómo hacer para que tus suscriptores realmente incluso estén esperando tus emails, ¿no? De alguna manera y entres en ese círculo de confianza, en ese círculo de emails, en ese grupo selecto de emails que siempre abren, como pueden ser los de sus amigos, familiares, bueno, de esas cosas que ellos consideran importantes e interesantes, tanto como para que cada vez que te comuniques con ellos te tengan en cuenta y lean todo lo que tienes que decirles. Pero claro, todo esto no estaría completo sin esta última pata que vamos a ver hoy, sin este último episodio de esta trilogía del email perfecto, en el que vamos a ver cómo convencer a tus suscriptores de que realicen una acción cuando abren tus emails y los leen. No una acción cualquiera, sino consecuencia de todo lo que ya hemos visto hasta ahora, de todo lo que ya sabemos hacer, que sea consecuencia de esos objetivos que hemos planteado, ¿no? Para nuestras campañas, que hagan eso y no hagan otra cosa, ¿no? Porque claro, con un email se pueden hacer muchas cosas y hay una que siempre se puede hacer, que es cerrar el email y no hacer nada con ese email. Eso es una cosa que tus suscriptores siempre tienen ahí. Tú necesitas que, aparte ya de que tú sepas qué es lo que quieres conseguir con tus campañas, aparte de que hayas conseguido que abran tus emails, vamos a ver hoy cómo hacer que además los lean, pero además tienen que terminar pasando a la acción, rematando la faena, haciendo eso para lo que tú estás enviando cada email que envías a tu lista de suscriptores. Para ello vamos a sentar todo esto sobre 2 pilares fundamentales. Por un lado, el contenido, cómo debe ser el contenido de tus emails. Vamos a hacer una referencia general a lo que es cómo debería ser, o unos consejos, más que el contenido, ¿no? Porque obviamente luego depende de cada sector, pero sí los consejos que tienes que seguir sí o sí, independientemente de a lo que te dediques o cuál sea el objetivo de tus emails, unos consejos sobre copy para email marketing. Y la pinta que tienen que tener tus emails, el aspecto que he comentado antes, cómo tienen que aparecer esos emails delante de ese texto, ¿no? No solo es cuestión del mensaje, sino además un poco del continente, no solo el contenido, sino que también hay que tener en cuenta un poco el paquete en el que lo entregamos, en este caso un email. Pero antes, permíteme decirte simplemente que si te gustaría convertir tu web en un negocio rentable, bueno, pues pásate por pacovargas.es/regalopodcast y descárgate gratis mi pack email marketing de 0 a 100. Este pack, que como te digo es totalmente gratuito, incluye mi ebook Los 5 pasos para implementar el email marketing en tu empresa en 5 días, con todo lo que necesitas saber para empezar a hacer ya tus estrategias de email marketing desde cero. Además, vas a poder copiar los secretos de otras empresas de éxito en Internet con el ebook 184 secretos de email marketing de 46 emprendedores en Internet. Te estoy hablando de emprendedores como Fran Escipión, Miguel Florido, Roberto Gamboa, Alejandro Novas.
Y así hasta 46 que se confiesan en estas pues 150 páginas que tienes incluidas de forma gratuita en este pack Email Marketing de 0 a 100. Pero eso no es todo, vamos a ser pragmáticos y este pack está pensado para que pases a la acción. Así que también incluye la calculadora de retorno de la inversión, la calculadora ROI de Email Marketing. No es una calculadora en la que te doy unas estadísticas genéricas, no, sino que se trata de que puedas calcular de antemano qué puedes esperar, qué retorno de la inversión puedes llegar a esperar o realmente cuánto puedes llegar a ganar con tus campañas de email marketing haciendo campañas, pues como yo te voy indicando episodio a episodio, cuáles son las buenas prácticas a la hora de hacer envíos de email marketing. Y por último, no es un descargable, pero todos los días voy a enviarte, una vez que te hayas suscrito, todos los días vas a recibir de mi parte en tu bandeja de entrada, todas las mañanas, un consejo sobre email marketing listo para implementar cada día de lunes a domingo. Recuerda, pásate por pacovargas.es/regalo podcast para poder descargarte este pack de email marketing de 0 a 100. Y ahora sí, vamos a entrar en esa materia, en ese cómo convencer a tus lectores para que realicen una acción, y no una acción cualquiera, como decíamos, sino la acción que tú quieres que realicen. Porque, vale, ya hemos conseguido que tu suscriptor abra tu email y ahora toca convencerle de que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Y la verdad es que puedes diseñar el email más bonito del mundo. Yo estoy muy reñido con la estética como concepto, la verdad. No doy consejos sobre diseño. Y si los doy es para decir automáticamente a continuación que hagan todo lo contrario, porque realmente estoy muy reñido con el diseño, pero sí es verdad que recibo muchas consultas de, si incluir las imágenes más grandes, más pequeñas, si incluir fondos de un color distinto en el email para llamar la atención, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que el diseño, en mi opinión, es totalmente secundario, porque puedes diseñar el email más bonito de todos los tiempos, pero si no hay un buen copy, si el mensaje no está claro, si no sabes lo que quieres transmitir, desde luego no vas a tener nada fácil encontrar, o que tus suscriptores no van a tener nada fácil encontrar el valor añadido que hay en tus emails, y sobre todo no van a tener claro qué tienen que hacer, qué quieres que hagan para que realmente eso termine convirtiéndose en el más corto o en el medio o en el largo plazo, ese suscriptor termine convirtiéndose en un cliente, ¿no? Así que debes escribir con claridad. Como te digo, para mí el diseño es secundario. Ojo, vamos a hablar de diseño porque que sea de secundario no quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta, pero lo más importante es escribir con claridad, con un propósito claro. Por eso el primer episodio de esta trilogía del email perfecto ha sido sobre los objetivos de tus campañas de email marketing. Si no sabes para qué ni lo que tienes que enviar, no tiene ningún sentido, no te va a salir bien la jugada nunca. Eso es prácticamente matemático. Ten en cuenta que un buen copy no deja ninguna duda de por qué se ha recibido ese email. Tu suscriptor tiene que saber por qué te ha enviado ese email. Luego se trata de convencerle de que tus argumentos son válidos y de convencerle de que pase a la acción, pero no tiene que tener duda de que si es un email de ventas es que tienes algo que vender y tiene que tener claro qué es lo que tienes que vender, ¿no? Pero como te digo, todo esto hay que acompañarlo de un diseño adecuado para cumplir esos objetivos que te has marcado en tus campañas de email marketing. Vamos a empezar con los primeros consejos para un buen copy en email marketing, independientemente del sector al que te dediques, ¿no? Y el objetivo que te hayas marcado. Como norma general, lo que te voy a comentar debería valerte siempre. El primer consejo sería que escribas pensando en los hábitos de lectura de tus suscriptores. Aquí obviamente te pueden faltar datos, no sabes dónde, cuándo, cómo, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Para eso están luego, es verdad, las métricas. Según vayas haciendo campañas, es conveniente que midas todo lo que realizas para ir pudiendo sacar conclusiones. Pero si tu caso es que no sabes o acabas de empezar o no tienes esos datos porque no los has cogido nunca, bueno, pues yo te digo que consideres incluso tus propios hábitos de lectura de emails como pista a seguir, ¿no? Si no tienes más datos, como te digo. Ojo con esto de utilizarte como si fueras tu cliente, ¿vale? Como norma general,
tú no eres tu cliente ideal, ni lo vas a ser nunca. No pienses en ti como tu cliente porque primero porque el nivel de autoexigencia que tenemos con nosotros mismos es mucho más elevado que el que tienen los demás. Siempre pongo el mismo caso. Bueno, yo creo que esto nos ha pasado a todos, pero sí, te voy a poner un caso que creo que es bastante común, pero no sé si alguna vez en el colegio, alguna vez algún profesor ha hecho que entre compañeros te corrigieras con tus compañeros la tarea, ¿no? O incluso exámenes, ¿no? Yo he tenido casos de ese tipo. El nivel de exigencia es más alto que el que tiene el profesor, pero voy a ir más allá. He tenido también el caso en el que el profesor nos decía, corregiros vosotros. Y desde luego no hay peor examinador o examinador más exigente que nosotros mismos, ¿vale? Esto luego tiene consecuencias, y con esto no quiero salirme mucho del tema, pero tiene consecuencias como el síndrome del impostor, etcétera, etcétera. No valoramos tanto lo que somos capaces de hacer y realmente lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que no te despistes en este sentido. Vamos a retomar el tema. Tú no eres, por norma general, tu cliente y estás muy alejado de ser tu cliente ideal, pero sí es verdad que recibes otras newsletters y que sí tienes unos hábitos que seguramente sean muy similares a los que tienen el resto de las personas. Aquí, ¿qué tienes que tener en cuenta o qué tienes que observar? Pues, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas a leer los emails? ¿Realmente es una tarea a la que le dedicas muchísimo tiempo? Cuando digo emails, además, me estoy refiriendo a newsletters que recibes, ¿no? No me refiero a emails que tienes con tareas de trabajo o emails que tienes personales, ¿no? Me refiero a cuánto tiempo dedicas a leer emails de campañas de email marketing. ¿Dónde sueles hacerlo? ¿En el trabajo, en tu casa, en el baño? ¿No? Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay mucha gente que los lee en el tren, al ir o al volver del trabajo, aprovecha para poner su bandeja de entrada al día. En el coche, que ya sé que está prohibido, pero he visto a gente hacerlo en los atascos. O, por ejemplo, en un ratito en el pasillo, en el trabajo, entre reunión y reunión. Hay gente que aprovecha eso para leer los emails, ¿no? Las newsletters. Tal es así, como ves, el tema del trabajo sale mucho en los ejemplos que pongo, porque una de las principales causas de abandono de carrito, bueno, si no de las principales, una que es bastante frecuente, es la de cierre rápido de ventana porque viene el jefe y nos van a pillar que estamos comprando desde el ordenador del trabajo. Puede parecer una tontería, pero estoy seguro que te ha pasado. Yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento. Y eso, ojo, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Que puede ocurrir que no estén en el ambiente adecuado para leer tus emails. Esto es importante, no porque digas, entonces ¿para qué se los mando? ¿No? Si no los van a leer o no les van a prestar la atención que yo creo que deberían prestarle a los emails. Bueno, pues lo mejor que puedes hacer por tu lector y por tus métricas para que todo funcione es hacerles el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera. Así que escribe párrafos cortos. Utiliza la negrita cuando consideres que hay que destacar algo. Usa títulos grandes cuando lo necesites. También puedes crear distintos puntos de acción como botones, hipervínculos en un color distinto. Normalmente esto suele hacerlo por defecto cualquier editor de texto de email para desplegar la información. Todo esto te sirve para desplegar la información de una forma que dé un primer vistazo, que es lo que muchas veces hacen los suscriptores. Primero hacen un barrido con la vista y ven a ver si les interesa lo que hay. Pues que en ese primer barrido quede claro el mensaje principal. ¿Cuál es el objetivo de tu email? Y por qué deberían leer ese email, ¿no? Sobre todo lo más importante, y lo vamos a ver, voy a redundar mucho sobre eso en este episodio, cuál es el valor añadido que tiene para ellos, por qué deberían estar leyendo ese email y, lo más importante, por qué deberían hacer lo que les estás diciendo que tienen que hacer. Así que ten en cuenta esto, cuánto tiempo dedican a leer los emails, dónde, cómo, de qué manera, ponte en el peor escenario. Y en base a eso, cuando hagas tus emails, mira a ver de qué manera puedes hacer que se pueda leer rápido para que luego, si les interesa, ya profundizarán en el resto. Otro consejo muy valioso como norma general para los contenidos de tus emails es que utilices el tono adecuado. Y aquí voy a utilizar esto del tono, lo voy a utilizar con una definición muy, muy amplia. No se trata solo de si eres más dicharachero, no, más formal, más informal, que eso por descontado, pero eso va en ti. Yo creo que debes mostrarte como eres,
simplemente pasando un pequeño tamiz que dependerá del sector o el tipo del cliente al que te dirijas, pero sí debes mostrarte como seas, igual que si atendieras presencialmente, ¿no? Pues con ese mismo tono. No huye de formalidades excesivas si no las utilizas en tu día a día, cosas de ese tipo, ¿no? Y aquí obviamente hay que volver otra vez al tema del cliente ideal. Aquí sí que te recomiendo que ya no te pongas tú como ejemplo, porque aquí no sirves tú como tu cliente ideal, nunca sirves como tu cliente ideal, pero es algo totalmente distinto a lo que te he comentado en el punto anterior, ¿no? Hay mucho espacio y tiempo, hay muy poco espacio y tiempo cuando nos referimos a un email. Así que cada palabra cuenta, lo hemos visto antes. La gente no tiene tiempo, a veces no le dedica a esto el tiempo necesario. De hecho, hay que escribir pensando en esa gente, porque quien sí le dedica tiempo, obviamente no necesitamos realmente grandes artilugios para que se lo lean todo. Tienen tiempo, tienen interés. No es sobre ese tipo de personas sobre la que tenemos que pensar nuestros emails, sino sobre toda esa gente que pueda estar interesada, pero que hay que captar su atención. Así que, como te digo, cada palabra cuenta. La pregunta más importante que te tienes que responder a la hora de utilizar tu tono es si lo que tú estás diciendo le llegará a la persona a la que se lo estás enviando. Obviamente aquí hay un trabajo previo, como hemos visto en los episodios anteriores, de búsqueda y ajuste de los objetivos que realmente quieres conseguir con tu campaña. Y también con esas preguntas, ¿no?, que respondíamos, pero sobre todo el quién, a quién le estamos enviando eso. Y en base a eso diseñar el contenido. Por eso es importante la segmentación, y que la segmentación, ya lo sabes, y lo vamos a ver también a continuación, se basa en la personalización. Es muy, muy importante. Pero también es si le está llegando desde el punto de vista de si simpatiza contigo, si el tono que estás utilizando es el adecuado, es el cercano, si realmente funciona tu forma de comunicarte con no solo el contenido, sino también la forma que tienes de transmitir ese contenido. En definitiva, la pregunta que te tienes que hacer, ya te digo, por tu parte, de tu lado, es pensar si le llegará esto a la persona a la que le estás enviando el email, pero por parte de tu suscriptor, la pregunta a la que debe responder de alguna manera afirmativa, aunque no es una pregunta cerrada, es ¿por qué debería leer lo que ha recibido? En definitiva, esto es el qué hay para mí de toda la vida, pero esto es el qué hay para mí y de quién viene. De quién viene no es solo a qué te dedicas y quién eres, sino cómo lo cuentas, cuál es tu tono, qué cercanía quieres establecer a través de tus campañas de email marketing. Otro consejo importante de copy para email marketing sería, como ya te he ido adelantando, el de personalizar siempre que sea conveniente. La personalización yo la defiendo porque es la base de la segmentación. Y la segmentación es la base de las tasas altas, tanto de aperturas como de clics. No se trata de enviar mucho, de ensanchar la parte ancha del embudo porque sí, porque obviamente de tanto ensancharla algo caerá. Los buscadores de oro, pues no por echar más horas encontraban más oro, sobre todo los que no llegaron los primeros, sino que hay que saber dónde ir a buscar ese oro. Te da más probabilidades, independientemente de que dediques menos tiempo, saber dónde está el oro o tener una idea de dónde puede estar, que salir a, pues yo me bato todo el río y algo caerá. Bueno, o no. Esa es la realidad y normalmente es el o no. Y es que, claro, además, si no personalizamos, si no segmentamos, estamos perdiendo una de las principales ventajas que tiene el email marketing, y es que puedes diseñar a medida cada mensaje. Te recuerdo, como yo he colgado prácticamente en todos los episodios, la definición de email marketing, que es enviar el email adecuado en el momento oportuno a la persona indicada. Y eso solo se puede hacer examinando los datos que tenemos, nutriendo nuestra base de datos, de más y más datos y ojo, con criterios, solo utilizar los datos que realmente vamos a necesitar y en base a eso establecer los envíos oportunos a las personas adecuadas en el momento indicado, ¿no? Cuando escribes un post en tu blog, por ejemplo, o cuando publicas una entrada en tus redes sociales, todo el mundo ve lo mismo. No hay posibilidad de personalizar. Lo más que puedes personalizar es, en caso de las redes sociales, si pagas generando anuncios. ¿Y cuál es la clave de la rentabilidad de los anuncios? Una buena segmentación. Bueno, pues aprovecha que en email marketing puedes hacerlo sin necesidad de tener que invertir para acceder a esos datos.
Esa es la gran ventaja también que tienes del email marketing, ¿no? Y esto lo puedes hacer con cualquier proveedor de servicios de email marketing, da igual el que tengas, incluso aunque sea gratuito, todos te van a permitir en mayor o menor medida la personalización. Empezando por la que no puede faltar, que es el nombre. Alguien dice, no, no te dirijas por el nombre. Bueno, yo digo que sí, en la medida de lo posible, sin abusar de ello. Es verdad, si ya llevas un tiempo haciendo email marketing y si no, te va a ocurrir que hay gente que pones nombre, primer campo para rellenar en el formulario de suscripción, nombre. Segundo, email. Bueno, pues en el nombre, yo incluso en mis formularios suelo poner nombre sin apellidos. Bueno, pues hay quien me pone, vamos, poco menos que les falta ponerme el DNI, porque lo ponen todo. Regularmente, pero esto también depende del volumen que tengas de entrada de leads. Yo esto lo hago de Pascuas a Ramos y muchas veces no me da tiempo a profundizar en toda la lista. Yo suelo hacer limpieza. No solo quito apellidos, sino que también procuro quitar nombres que te dejan solo en mayúscula y cosas de ese tipo que, claro, cuando tú estás escribiendo un email y el quien lo recibe ve que todo está escrito normal o bien y su nombre de repente está solo en mayúsculas, bueno, pues obviamente pierde ese encanto, ¿no? El personalizar a través del nombre. Pero sí insisto en lo del nombre, que hay, bueno, hay tendencias en email marketing, hay quien piensa que, pues, que eso no funciona y que incluso puede ser contraproducente, pero lo cierto es que siempre digo lo mismo. Si gritan tu nombre en la calle, todo el que se llame como tú se da la vuelta. Y ese es el poder que tiene el nombre. Es un poder de volver a captar la atención, sobre todo en emails largos también, brutal, ¿no? Incluso en los asuntos. Ya te comenté la semana pasada que en el asunto es importante, bueno, que puedes utilizarlo y que puede funcionar, ¿no? Bueno, de hecho funciona bastante bien. También puedes utilizar pues la localización geográfica, es otra. Esto especialmente en negocios locales también, para poder segmentar adecuadamente, ¿no? No tiene ningún sentido en un negocio local que está en una punta del país, pues que el email le llegue a otro que está en otra punta. No, no tiene mucho sentido. A veces no podemos hacer esto, pero si lo podemos hacer, obviamente hay que utilizar esa segmentación y esa personalización también. Por supuesto, por intereses. Para empezar, porque en la parte automatizada del email marketing puede derivar en emails transaccionales realmente, emails transaccionales que tengan conversiones muy altas. Poder enviar un email en función de clicar en determinados enlaces, sabiendo que eso tiene un interés concreto y acertar con que el email siguiente que les llega de ventas es del producto relacionado con eso en lo que han clicado, pues obviamente tiene muchas más probabilidades de convertir que un email que estamos lanzando, bueno, pues como una botella en el mar con un mensaje dentro, con el papelito, bueno, y a ver si llega alguien. Es un argumento que prácticamente se explica solo, no valga la redundancia. Todo esto de los intereses, como te digo, basado en los comportamientos o incluso en qué contenidos han descargado. Si solo tienes un lead magnet, pues solo un lead magnet, pero si tienes varios y están relacionados con distintas temáticas dentro de tu sector, pues obviamente personalizar en base a eso también es muy, muy interesante y mucho más efectivo, como te digo. Sobre todo estamos pensando en que estamos hablando de cómo hacer que hagan caso de lo que les estás escribiendo. Es decir, que no se acaba todo escribiendo o creyendo que hemos escrito un buen email. Será un buen o un mal email en función de los resultados, ni más ni menos. Y eso pasa no solo por el contenido, sino por la segmentación, que el contenido esté llegando a las personas adecuadas. Con todo esto, tus mensajes tienen más probabilidades de parecer una conversación uno a uno, que es otra de las grandes ventajas del email marketing, que es una comunicación prácticamente uno a uno, y parecerá más esto que un simple mensaje de marketing o peor, un mensaje solo, única y exclusivamente de ventas o publicitario. Otro consejo para un buen copy en tus emails, aunque bueno, digamos que ya vamos a empezar a entrar en el terreno también del diseño, es el de probar antes de enviar. Yo sé que cuando ya has visto el email 20 veces, hacer una prueba, volvértela a enviar, el margen que hay para que los posibles errores o erratas sigan ahí es alto. Pero yo recomiendo como norma, cada envío que hagas, envíate un email de prueba. Para empezar, porque nada te perjudicará más que no repasar si hay errores gramaticales, ortográficos o de escritura. Esto obviamente no te va a eximir de que pueda haber errores, pero no puede ser por una negligencia, por no haber hecho lo posible porque eso no ocurra. Ojo, aquí hay quien utiliza aposta. Yo esto lo he visto, hay quien utiliza a aposta las faltas ortográficas y gramaticales para llamar la atención. Y es verdad que captan la atención. Yo personalmente, sí, me captas la atención, pero la imagen que me queda es pobre. Bueno,
Esto, como te digo, hay escuelas, yo te doy mi consejo y bueno, creo que lo suyo es escribir bien. Respecto al tema gramatical, sí permito ciertas licencias, yo me permito ciertas licencias como los puntos aparte y suspensivos, porque, como te decía, me remito al primer consejo que te he dado sobre el copy, y es que sea escaneable el contenido, o sea, que el contenido lo puedan escanear. Párrafos largos, aunque correspondan gramaticalmente, no venden. Entonces, en la medida de lo posible, bueno, pues tú juega con la gramática, o sea, juega con esto porque te va a ayudar, va a redundar en tu favor. Al final se trata también un poco, en el fondo, de tener un poco de respeto por tus suscriptores, ¿no? Yo tenía un jefe que, cuando venía una señora a poner una reclamación, aparte de discutir agriamente con ellas, cosa que a mí me parecía fatal, tenía una frase que era lo de que les decía a las señoras: asín de claro se lo digo, señora, asín de claro. Bueno, pues el asín de claro yo me escondía donde podía, porque yo pensaba que si eso era el jefe, que no estarían pensando de los empleados, ¿vale? Yo creo que es una cuestión también de imagen, ¿no? Así que, bueno, envíate un email siempre que puedas a ti mismo, y compruébalo, pues, en la medida de lo posible, tanto en tu ordenador como en tu teléfono, ¿vale? Para ver cómo quedan dispositivos móviles. Por norma general, lo mínimo, revisa la línea de asunto, que ya lo vimos la semana pasada, qué tienes que tener en cuenta para que tus asuntos estén ahí, cumplan sus objetivos. El nombre del remitente, que también lo vimos la semana pasada. Y otra cosa que también vimos fue el texto de vista previa en la bandeja de entrada. Si no sabes de lo que te estoy hablando, de verdad, te recomiendo que veas el episodio de la semana pasada, porque estos 3 elementos son fundamentales para tus tasas de apertura. En la línea de asunto, el nombre del remitente y el texto de vista previa en la bandeja de entrada, independientemente del dispositivo, en cualquiera de los dispositivos desde los que tus suscriptores puedan estar leyendo tus emails. Con respecto a las imágenes, por eso digo que aquí vamos a empezar ya también a entrar en temas de diseño, es que si tu gestor de correo, al hacerte la prueba, si tu gestor de correo abre las imágenes automáticamente, intenta deshabilitar esta opción. Si no puedes o no sabes, no te compliques. De lo que se trata, lo que pretendo con este consejo es que intentes leer tu email sin imágenes, para ver si eres capaz de entender el mensaje independientemente de que las imágenes se habiliten o no se habiliten, ¿vale? En el dispositivo. Si no se entiende el mensaje sin las imágenes, procura darle una vuelta a eso, cámbialo, modifícalo para que se entienda. La imagen tiene que reforzar el mensaje, no sustituirlo, porque, como siempre te digo, cuando envías imágenes pasan cosas, y las cosas que pueden pasar es que no salgan las imágenes, y entonces has perdido toda capacidad de acción. También te recomiendo que en esta prueba hagas clic sobre todos los enlaces que haya en el correo, simplemente para comprobar que realmente van a donde tú quieres que vayan. No sería la primera vez que, por andar con prisas, bueno, no solo que el link está mal, si el enlace está mal, sino que incluso no haya link, no haya enlace. O sea, que el texto donde pone haz clic aquí no haya donde clicar, ¿no? Ojo con eso. Y también, ¿por qué no probar el enlace de bajas? Esto normalmente no es necesario, ¿vale? Esto te lo indico simplemente si estás utilizando algún tipo de proveedor de email marketing que esto te haga ejecutarlo manualmente. Por norma, prácticamente todos los proveedores de servicios de email marketing por defecto tienen esta opción, y la mayoría de las veces no te dejan editar más allá de tus datos de contacto, ¿vale? Para que puedan contactar tus suscriptores a la hora de hacer, de ejercer sus derechos, ¿no? Sus derechos sobre la ley sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Y por último, si puedes, en la medida de lo posible, ya te he adelantado algo, pero si puedes, testea tu correo, este email que te envías, en diferentes, no solo dispositivos que te comentaba antes, como el ordenador, el teléfono o una tablet, sino incluso en distintos servicios, es decir, en distintos clientes de correo, pues en el mail de Mac, en Gmail, en Outlook, e incluso en distintos navegadores. Si son clientes de correo web, como puede ser Gmail o Hotmail, por ejemplo, probarlo en distintos navegadores y dispositivos en la medida de lo posible. Esto sería lo ideal, ¿vale? Yo te soy sincero, yo mando muchos emails y obviamente este último paso, por ejemplo, con GetResponse lo puedo hacer con la vista previa, pero no siempre lo hago. Lo cierto es que hay tanta variedad que al final lo reduzco, miro estadísticas, esto es un consejo que te doy, miro estadísticas y obviamente los pruebo en los mayoritarios. Android, iOS, clientes de correo, Gmail, navegador, normalmente el mayoritario es Chrome. Pero míralo, porque dependiendo del sector, por ejemplo, si estás en un B2B, te puedes encontrar con mucho cliente de correo Outlook que lo ven en Windows en una pantalla de ordenador. O sea que esto te puede ocurrir también mucho.
Y ya así, entrando más específicamente en lo que es el diseño, en la pinta que tienen que tener tus emails, todo esto ya una vez que hemos establecido la parte más importante, que es la del contenido, la del copy, y además hemos testeado el correo, debemos hablar de un aspecto que, si bien secundario, es importante y necesario, que es la llamada a la acción, ¿no? Es el elemento imprescindible para que hagan tus suscriptores lo que quieres que hagan, que es que sepas, o sea, que haya una llamada a la acción clara. La misión de la llamada a la acción, como te digo, no es otra que llevar a tu lector normalmente fuera de su bandeja de entrada, hacia otro paso. Leer un post, suscribirse en un webinar, acceder a una página de ventas, ir a un checkout para ya ejecutar la compra, responder al correo en otro email distinto, o sea, ir de la bandeja de entrada a la bandeja de salida. Eso es lo habitual. Con lo cual es necesario que esté claro, porque una vez que salen del email ya estamos en manos del destino, como se suele decir, aunque no es tanto así, porque hay mucho que podemos controlar de ese destino fuera de nuestro email. Lo que necesitas, como te digo, son suscripciones, clientes o simplemente una audiencia bien educada, que es de lo que se trata. Todo esto que te estoy contando es cómo educar a tu audiencia para que se acostumbren a que en tus emails pasan cosas. Al final tienes que saber qué quieres que haga el lector, por qué debería hacerlo y cómo sabrán hacerlo. Esto es lo más importante a la hora de dictaminar cuáles van a ser esas llamadas a la acción y cómo van a ser esas llamadas a la acción, que también lo vamos a ver a continuación. Lo habitual es caer en la tentación para responder a estas preguntas de qué quieres que hagan tus suscriptores, por qué deberían hacerlo y cómo sabrán hacerlo. Lo habitual es responder con respuestas vagas como hacer clic aquí o leer más. Pero deberías responder que la llamada a la acción debería incluir un lenguaje claro, un lenguaje preciso, como comienza a incrementar tus tasas de conversión, haciendo clic aquí, o me gustaría registrarme ahora. Estos mensajes hipervinculados son mucho más potentes que un haz clic aquí o un leer más. Si incluyes frases como estas en tus botones de llamadas a la acción o directamente anclas el link en el texto, quedarán pocas dudas al lector sobre lo que va a suceder a continuación cuando pulse el botón. Porque si el lector duda, y una duda, por ejemplo, muy habitual, te lo digo por experiencia, es la de que no sepan si cuando van a clicar se les va a cobrar ya o van a ir a otra página. Bueno, pues eso hace que se reduzcan las tasas de clics. Eso es importante, ¿no? Que lo tengas en cuenta. Al final, volvemos al principio de todo, a cuando estableces tus objetivos, a responder las 6 preguntas que necesitabas para establecer tus objetivos. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Es así de sencillo y eso ya lo vimos. Nuevamente te digo, si no sabes de lo que te estoy hablando o quieres repasarlo, es el episodio 3, creo recordar, de hace 2 semanas. Te dejaré el enlace en las notas del programa, pero bueno, lo encontrarás en el mismo dispositivo en el que estés viendo esto. Es 2 episodios anterior a este que estás escuchando. También respecto al diseño, tienes que tener en cuenta que solo una llamada a la acción. En la medida de lo posible, un email, una llamada a la acción. En mi bandeja de entrada todos los días veo emails con no 2, más de 2 llamadas a la acción. Y eso es una locura porque al final lo que estás haciendo es que tu suscriptor tenga que decidir. Dedicaré en otro episodio más al tema de la decisión, pero todo lo que sea que tu suscriptor tenga que pensar más de la cuenta es una no venta. No vas a vender. Decidir duele y tomar decisiones duele. Tienes que ser tú quien tome las decisiones por tu suscriptor. Y eso pasa, en la medida de lo posible, una única llamada a la acción. Yo ha habido veces que me he visto obligado a poner más de una, pero suelo justificarlo e intento que queden claras y separadas. Pero son excepciones. Lo normal es que cada email que envío solo tenga una llamada a la acción. Y si tiene 2, muy relacionadas, muy separadas convenientemente qué es cada cosa. Bueno, bien justificado. Como te decía, de todos modos, en la mayoría de emails querrás fijar una única llamada a la acción para tu objetivo principal. No es que quieras, es que debes. Un email, como te digo, un objetivo, una llamada a la acción. Más claro, no te puedo insistir más ni puedo decírtelo más alto. Esto no significa que no puedas destinar diversas partes de tus emails a la llamada a la acción, que es distinto. O sea, es decir, el objetivo, lo que va a ocurrir después es una única cosa, pero eso no quiere decir que puedas intentar que cumplan ese objetivo en distintas partes de tus emails. Por ejemplo, hipervincular o poner enlaces en las imágenes a la landing page de tu oferta, en las imágenes que incluyas en tu
en tu email. Imagínate que dan clic al email, a la imagen y no pasa nada, ¿no? Pues que pasen cosas. También puedes hipervincular, que ya lo hemos visto antes, determinadas partes del texto. Puedes editar el texto alternativo de las imágenes por si acaso no se ven, que sea la URL del enlace al que tú quieras enviarlos, y aquí te recomiendo que sea una URL amigable, es decir, una URL que sea fácil de recordar y que sea fácil de teclear. O, ¿por qué no? También puedes utilizar el texto de vista previa, que vimos cómo hacerlo la semana pasada, y dónde está, que es este texto de vista previa, para que incluya ya la llamada a la acción, es decir, que la gente ya sepa de qué va esto, ¿no? Esto puedes permitírtelo hacer, ¿no? De hecho, si es un email largo, necesitas varias llamadas a la acción. Una al principio, otra más o menos en el medio, otra al final, mínimo. Eso en emails muy largos. Si el email es más corto, pues te puedes permitir tener solo una. Y por último, unos últimos consejos a tener en cuenta respecto al aspecto de los emails. Primero, ten en cuenta que, sobre todo en dispositivos móviles, sobre todo no, en dispositivos móviles, el pulgar es el dedo no solo que nos diferencia del resto del reino animal, sino que es el de ejecutar en Internet muchas veces. Y en los correos es el botón. Es el dedo. Para que te hagas una idea, tus llamadas a la acción deben tener como un campo de acción, por decirlo de alguna manera, de unos 46 píxeles. Es decir, no puede haber dos llamadas a la acción dentro de un radio de 46 píxeles. ¿Por qué? Porque ese es el ancho del dedo pulgar, el ancho medio, ¿vale? Yo conozco gente que necesitarían dispositivos mucho más grandes para los pulgares que tienen, ¿no? Así que, como te digo, no procura que no pase esto, que seguro que te ha pasado en algún email, que le das a un enlace, pero le das al de al lado y, eso es un trastorno. Otra cosa que tienes que evitar en la medida de lo posible a toda costa es el scroll lateral, es decir, que el ancho de tu email sea superior al ancho de la pantalla del dispositivo en el que lo estén leyendo. Aquí me da igual si es móvil o si es ordenador. Si es móvil, por descontado, porque es donde más perjudicial es para ti, pero es perjudicial en cualquier caso. Aquí, como norma general, el ancho máximo para tus emails debe ser de 600 píxeles. Yo normalmente utilizo 550, una cuestión simplemente de curarme en salud. Con esto consigo que mis emails no tengan scroll lateral siempre. También respecto a las imágenes, cuida que no pesen mucho. Lo primero, para que no sean bloqueadas, porque puede ser un motivo para que tus correos no se entreguen. Piensa que muchos proveedores de correo, Gmail tiene son pesos grandes, 20 megas, por ejemplo. Creo que a partir de 20 megas es cuando no hace que no se reciba el correo. Pero si haces envíos masivos, también puedes hacer que te metan en spam. Te pueden considerar, tú imagínate que tienes que multiplicar el peso de tu archivo, o de todo el email, no solo de tu archivo, aunque el texto prácticamente el peso es despreciable, pero tienes que el peso de tu email multiplicarlo por la cantidad de envíos que haces, por el número de los suscriptores, de tus suscriptores que van a recibir ese envío. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te pueden salir gigas de envíos de golpe, y eso obviamente los clientes de correo, los filtros de anti-spam de los clientes de correo lo van a tener en cuenta, y tienes muchas probabilidades no solo de que te bloqueen, sino que además vayas a la bandeja de spam, con los prejuicios que hemos visto en episodios anteriores que esto te puede ocasionar. No solo de que no llegue tu mensaje, sino también como en tu reputación como remitente para futuros envíos, ¿no? Ten cuidado, como te digo, con esto, con el peso de las imágenes, por estos dos factores. Hay proveedores, por ejemplo, GetResponse, que es el que yo utilizo, si la imagen pesa, creo que es más de 5 megas, o menos, no sé si es más de 1 mega, directamente no te deja hacer el envío, igual que si no cumple la puntuación de spam. Es un filtro adicional que puedes tener, pero aún así la imagen, el peso total de un email no debería exceder, y ya me parece que es un peso considerable, los 100 K. No los 100 kilobytes, no debería exceder de eso. Y por último, con respecto al aspecto, y también relacionado con el copy, que ya hemos visto que son cuestiones íntimamente relacionadas, es que el texto sea claro. Yo en mi caso, y es la recomendación que te hago, es letra negra sobre fondo blanco. Normalmente envío con una letra, la fuente que utilizo es Arial y Times New Roman, muy ocasionalmente. He utilizado mucho tiempo Helvética, y el tamaño 16 píxeles, aunque con 14 es más que suficiente. En algunas pruebas de spam, y esto es una cosa que me parece curiosa, porque
no son tamaños tampoco excesivamente grandes. Pero en algunas pruebas, en algunos filtros anti-spam he detectado que un criterio que te hace, digamos, puntuar en negativo, no es un criterio para caer o no en spam, porque, no es un criterio determinante, pero sí es verdad que si ya llevas otros criterios, sí puede ser el que haga la gota que colme el vaso, pero esto del tamaño de la fuente hace que dispare, alguna puntuación negativa, ¿vale? Pero, yo utilizo de 16 igualmente porque creo que es como se ve bien en todos los dispositivos, sin molestar y sin parecer un mensaje más o menos promocional. Y con esto, mi querido remitente, ya tienes todo lo necesario para mandar el email perfecto, así que por hoy nos vamos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, dime, ¿de qué te gustaría que hablara en futuros episodios? ¿Tienes dudas sobre email marketing y te gustaría verlas respondidas aquí, en este programa? Pues en ese caso, escríbeme a contacto@pacovargas.es y lo tendré en cuenta para responderlo aquí mismo, en este programa. También puedes hacerlo a través de los comentarios, sea cual sea el medio que estás utilizando para escuchar este episodio. También ayudará de esa manera a llegar a más gente. Y muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Y un último y muy pequeño favor. Te va a llevar un minuto. Nada de esto, ya lo sabes, nada de esto sería posible si no estuvieras ahí al otro lado escuchando esto. Y necesito que me ayudes a llegar a más gente. Así que si te ha gustado, si crees que hay alguien a quien le puede interesar, déjame una valoración de 5 estrellas en iTunes, déjame tu comentario, tu valoración positiva, también puedes hacerlo en iVoox o cualquiera que sea el reproductor, el podcatcher, el programa, la aplicación que estés utilizando para escuchar esto que te estoy contando. También me puedes dejar, por ejemplo, un me gusta en YouTube o en Spotify. Y ya sabes que si no quieres perderte ninguno de los próximos contenidos, pues no tienes que estar acordándote de si publico o no publico. Solamente tienes que darle al botón de suscribirte y automáticamente recibirás una notificación indicándote de que hay nuevo contenido disponible en este podcast. Tienes un email, tu podcast de email marketing. Si ya lo que no puedes es esperar hasta la semana que viene, pues te recuerdo que si entras en pacovargas.es/regalo podcast, tienes la posibilidad de suscribirte. A cambio, te vas a llevar mi pack gratuito Email Marketing de 0 a 100 con mi ebook, con los 5 pasos para implementar el email marketing en tu empresa en 5 días. Los 184 secretos de email marketing de 46 emprendedores en internet. Gente, pues como te digo, como Fran Escipión, como Alejandro Novas, Roberto Gamboa o Miguel Florido y muchos más, hasta 46. La calculadora de retorno de la inversión de email marketing, para que antes de que hagas tus campañas, cuando estás estableciendo los objetivos, como hemos visto, pues que sepas a qué puedes exponerte y medir y establecer cuál es el objetivo óptimo, cuál es el normal y cuál sería un mal resultado para tus campañas en base a los datos que te aporto en esta calculadora y junto con los que tú aportes específicos de tu negocio, no tener resultados genéricos, sino los específicos para tus acciones. Y como te decía, que si no puedes esperar hasta la semana que viene, que sepas que todos los días a mis suscriptores les envío un email cada mañana a su bandeja de entrada con un consejo de email marketing listo para implementar. Ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!